a los médicos. Estamos en el año 2021, en donde tenemos una pandemia y hay muchas enfermeras, enfermeros, hay muchos médicos, médicas, y que ofrecen la vida en su trabajo para poder ayudar a los seres humanos y ponen todo su conocimiento y toda su capacidad para poder ayudar a los enfermos y darles cura, ¿no? La medicina en la actualidad pues está muy desarrollada, ¿no? En la época de nuestro Señor Jesucristo pues los médicos eran totalmente diferentes a los médicos que existen hoy. Pues les puedo comentar a Lucas, que era un médico, y tenemos un evangelio, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, pues nos damos cuenta que ellos sí tienen ese don de curar enfermos. Pero no solamente eso, sino tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras que curan a los enfermos que tienen problemas mentales, que tienen problemas de su personalidad. Ya está muy desarrollada la situación en la actualidad con respecto al médico que cura a los enfermos. Pero también podemos hablar de las enfermedades espirituales. ¿Y cuáles son esas enfermedades espirituales? Pues aquellas personas que no conocen a Dios, que no tienen sabiduría, que no tienen entendimiento, que no tienen fe y que están perdidos y que todo lo quieren resolver de una manera mundana y terrenal. Están enfermos, ¿sí? Porque creen que la vida solamente es terrenal y mundana. Y pues no, no es así. Y hay gente que tiene la capacidad de poderlos curar, de poderlos orientar, de poderlos animar, de poderlos acercar a nuestro Padre Dios, para que lo conozcan, lo amen y lo sirvan, y para que ellos se sientan llenos principalmente del Espíritu Santo, y para que puedan entender a nuestro Padre Dios, y así puedan encontrar ellos la tranquilidad, puedan encontrar ellos la salud espiritual, la salud quizá también ya de una forma mental, porque pues muchos tienen problemas de toda índole, y cuando conocen a Dios, pues se acercan a Dios y les cura todas esas enfermedades. Lo hemos visto en algunas iglesias que les ayudan los pastores, los guías espirituales, los sacerdotes, y muchos de ellos se alejan de las cosas mundanas y terrenales. Se les acaban sus problemas de familia, sus traumas de haber crecido con muchas carencias, se les curan sus problemas de vicios, tanto de droga, de alquilismo, de tabaquismo, y su forma de vivir. Empiezan a darse cuenta que la forma correcta de vivir no es ser un delincuente, sino ponerse a trabajar, ponerse a hacer las cosas de una manera honrada. Y entonces esos enfermos pues los va curando la gente que conoce, ama y sirve a Dios. Entonces son otro tipo de médicos y médicas, ¿va? Bueno, entonces ahora hablemos en el versículo número 10. Nos dice, unos reciben el poder para hacer milagros. Milagros. Dice ahí, otros tienen el don de hacer milagros. Nosotros sabemos que los milagros los hace nuestro Padre Dios. Pero Dios le da permiso a ciertas personas que tienen ese don para que lleven a cabo los milagros. ¿Qué es un milagro? Algo que está fuera del entendimiento, del conocimiento de un ser humano, que la ciencia humana todavía no alcanza a discernir y entender cómo se llevó a cabo ese resolutivo de esa situación, y que fue una cosa que ellos no saben cómo es, y se le llama milagro, ¿sí? Hay muchas cosas en la actualidad y en la historia que hemos visto que son milagrosas. Voy a hablar de nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, que hizo muchos milagros, y ustedes pues ya los conocen, ya los han ustedes leído, releído en los evangelios. Uno muy importante, voy a hablar del uno muy importante y después de unos que son no tan importantes, pero que son de otra índole. Hablemos primero de la resurrección de un señor llamado Lázaro, que era amigo de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo
convivió mucho con Lázaro, con Marta y con María, ¿sí? Y pues Lázaro muere y le dicen las hermanas de Lázaro: maestro, si tú hubieras estado aquí, pues no se muere Lázaro, ¿verdad? Porque tú lo hubieras curado, tú lo hubieras salvado de la muerte, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo mira al cielo, le pide a nuestro Padre Dios, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en forma humana, no usaba el poder divino, sino que nos estaba a nosotros dando una enseñanza de que Él era un ser humano más y que sí se puede llegar a hacer las cosas correctamente. Nos vino a demostrar que sí podemos hacer las cosas correctamente si somos seres humanos, hijos de Dios. Le pide a Dios para poder resucitar a Lázaro. Ese es un super milagro, ¿no? ¿Sí? Porque ya Lázaro tenía varios días de haberse muerto y ya estaba sepultado, ¿no? Le dicen que abran la tumba y le grita a Lázaro: Lázaro, sal, y Lázaro sale caminando, ¿no? Resucita a Lázaro. Es un milagro muy importante que quiero yo que ustedes pues lo denoten, que no fue y le puso algún aparato electrónico, ni tampoco fue y le impuso las manos, sino solamente con la oración que le hizo a nuestro Padre Dios, hizo que ese personaje que es Lázaro resucitara. Ese es un milagro. Eso es de lo que estamos hablando ahorita. Alguien tiene el poder de hacer milagros. Bueno, voy a hablar de otro, ¿sí? Otro también muy importante, en donde nuestro Señor Jesucristo le da de comer en una ocasión a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en otra ocasión le da de comer a 4,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque multiplica, ¿sí?, los panes y los peces. 5 panes y 2 peces, ¿sí? En la otra multiplicación habla de 7 panes, ¿no? Y bueno, vemos aquí que no solo le da de comer a toda esa gente, sino que sobra todavía panes, ¿sí? Cuando le dio de comer a 5,000 hombres, sobran 12 canastos, ¿sí? Entonces, imagínense todavía de haber hecho el milagro de darle de comer a la gente, todavía haber multiplicado los panes, todavía sobra. Entonces, eso es un milagro. Bueno, dirían ustedes: bueno, nuestro Señor Jesucristo está haciendo los milagros. Bueno, pues es Dios. Bueno, pero también hay gente que tiene el poder de hacer milagros. ¿Como quién? Ahí están los apóstoles. Jesús los manda de 2 en 2. Entre ellos todavía estaba Judas Iscariote. Sí, les menciono esto porque muchos lo satanizan diciendo que es el traidor. No, también él estaba cumpliendo con su trabajo. Sí, ya después pues cometió un error, cometió pecado, y ya después se arrepintió, ¿eh? Y si se arrepintió, pues Dios lo perdonó, porque siempre Dios nos dice que nos debemos de arrepentir. Y bueno, los apóstoles van de 2 en 2 y les da el poder para curar enfermos. Les da el poder para hacer milagros, resucitar y exorcizar, que salgan los demonios de las personas. Ah, sí, porque el demonio se le mete a las personas. En ese entonces, pues con mayor razón. En la actualidad, pues ya el Espíritu Santo vive en nosotros. No es imposible, pero es muy difícil, porque ya el Espíritu Santo está con nosotros. Les digo, somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, ahí nos damos cuenta que los discípulos hacen milagros. También lo vemos ya después, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, resucita y viene el Espíritu Santo. Pedro también hace milagros, pero no hace milagros porque él sea Pedro, sino porque tiene el Espíritu de Dios y porque Dios le ha permitido que Pedro realice milagros, ¿no? De ahí sale, ¿verdad?, una historia en donde dicen que la sombra de San Pedro te cubra para que se realice ese milagro de sanación, de protección, ¿sí? Y bueno, pues ahí estamos viendo entonces que se está cumpliendo lo que dice este versículo
número 10, que unos reciben el poder de hacer milagros. Y esto pues nos lo está contando Pablo, se los está contando a los corintios, a la iglesia de Corinto, ¿sí? Para que ellos sepan y conozcan que los dones son muchos, pero todos son por el poder del Espíritu Santo. Bueno, seguimos adelante. Ahí mismo en ese versículo número 10, otros tienen el poder de comunicar mensajes recibidos de Dios. Otros les da poder el Espíritu Santo de poder comunicar el mensaje recibido de Dios. ¿Quiénes eran los que traían antes en el Antiguo Testamento los mensajes de Dios? ¿Quién? Pues sí, los ángeles. Pues ¿qué es un ángel? Pues es un mensajero de Dios. Así se menciona, ¿no? Es un mensajero de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios. Lo vemos con María. El ángel Gabriel se le presenta a María y le hace la anunciación. Le dice lo que sabemos nosotros en la anunciación. Tendrás un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Será hijo del Altísimo. ¿Y cómo será esto? Dice María. Entonces platica con el ángel. Era un mensajero de Dios, ¿no? El ángel Gabriel. Pero también a José no se le aprecia. A José le habla cuatro veces, le habla en 4 sueños. El primero le dice: no tengas miedo de recibir a María como tu esposa, porque el hijo que va a tener es por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces José también recibe el mensaje de un ángel. Bueno, entonces aquí los ángeles pues son los que traen el mensaje de nuestro Padre Dios. Pero aquí nos habla de que hay gente que tiene el poder, por permiso de nuestro Padre Dios, de llevar el mensaje a los demás. Y bueno, pues tenemos en la actualidad gente que nos lleva el mensaje de Dios para que lo conozcamos, ¿sí? Pueden ser muchos sacerdotes, guías espirituales, pastores, muchos rabinos, aunque están equivocados, que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, pero tienen el poder, porque Dios les ha dado el poder de llevar a cabo y de llevar a su pueblo a conocer, amar y servir a Dios. Porque independientemente de que ellos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, pues ellos aman a Dios, y eso Dios pues no va a decir: ay, como no quieren a mi hijo, entonces yo no los voy a querer. No, nuestro Padre Dios sabe la situación crítica y difícil en la que están pasando ellos, al igual que nosotros, ¿no? Nosotros conocemos a Dios y lo amamos a nuestra manera y lo servimos a nuestra manera. Sí, porque desgraciadamente nos han guiado de una manera equívoca muchos de nuestros pastores, y muchos creyentes pues creen que con solo ir a misa los domingos, 40, 50 minutos, 30 minutos, ya con eso cumplieron con Dios, ¿no? Y cuando pasa la charola de la limosna, sueltan ahí un billete, quizá de 50, de 100 pesos, a lo mejor ya los más adinerados de 200 o 500, o algunos delincuentes pues van a la iglesia porque son creyentes y dejan bastante dinero que para ayudar a la iglesia, para que se construya el salón parroquial, para que se construya un salón de médico, para que se ponga una cúpula, para que se compre la campana, para mandar a restablecer toda la construcción de la iglesia, y dan sus billetotes, que es dinero mal habido, mal obtenido, ¿no? Entonces creemos, o creen muchos, que con eso ya estamos bien con Dios. A Dios no le interesa el dinero, a Dios no le interesa la riqueza mundana y terrenal. ¿Por qué no? Pues eso es como de nosotros, eso es como invento de nosotros. ¿Para qué queremos dinero? Pues para vivir mejor, supuestamente, ¿no? Y los delincuentes, ¿para qué quieren tanto dinero? Pues para disfrutar en su mayor expresión de los lujos, del disfrute, ¿verdad? Para eso quieren, no crean que lo quieren porque quieren ayudar a los demás y porque quieren acabar con la pobreza. De hecho, muchos delincuentes pues hasta le regalan a la gente pobre dinero, les regalan propiedades, les regalan despensas, les dan comida, lo que no hace el gobierno, ¿no? Y es algo ridículo, porque supuestamente tenemos un gobierno para que ayude a la gente más pobre, ¿sí?
Y no, pues lo andan haciendo hasta los delincuentes. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues les tiene afecto, agradecimiento a los delincuentes, ¿no? Sí, son como un tipo, Chucho el Roto, ¿no? Así hay un personaje, ¿no? Que le quitaba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Aquí los delincuentes le quitan a unos para dárselo a los pobres, pero para que esa gente pobre no solamente los acepte como buenas personas, sino que para que esa gente esté protegiéndolos, ¿no? Pero bueno, son los mecanismos que hoy en la actualidad se han presentado, ¿no?, en este 2021. Pero bueno, estamos hablando de que la situación es muy difícil, ¿sí? Y que para conocer, amar y servir a Dios no es una situación muy fácil, ¿no? Y el mensaje que a veces nuestros pastores, nuestros dirigentes espirituales nos dan es un mensaje muy pobre. Por eso es importante que nosotros tengamos el indicio de conocer, amar y servir a Dios, pues estudiando, escudriñando las Escrituras, y no sin antes hacer la oración que hace rato proclamé, que es la oración al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te guíe, para que sepas tú cómo debes de actuar, qué debes de hacer para hacer bien las cosas, ¿no?, con el Espíritu Santo. Si no invocas al Espíritu Santo, es muy difícil entonces que ese mensaje del Señor te llegue. Entonces hay gente que te guía y que tiene ese don para llevarte el mensaje a tu conciencia, a tu mente, a tu vida, y tú puedas conocer, amar y servir a Dios. Bueno, seguimos adelante. A unos, ahí en el mismo versículo, después del 10, bueno, ahí terminando casi el 10, dice, a unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. El espíritu falso y el espíritu verdadero. ¿Cuál es ese espíritu falso y cuál es ese espíritu verdadero? Pues bueno, pues estamos hablando del Espíritu Santo, pues es el verdadero. Y el espíritu falso, pues es el espíritu maligno. Ah, sí, porque en la actualidad mucha gente pues dice que el demonio no existe, ¿no? Pues no solamente hay un demonio, hay muchos demonios. Si ustedes tienen conocimiento, pues van a saber que el espíritu malo, el ángel caído, no solamente él se rebeló en contra de Dios, sino muchos se rebelaron en contra de Dios. Él los liderea, ¿sí? Y bueno, pues todo esto Dios lo ha permitido para que tengamos conocimiento del bien y el mal. Recuerden que el hombre, no por mandato de nuestro Padre Dios, tiene conocimiento del bien y del mal, sino que el mismo hombre fue engañado por el maligno para que nosotros comiéramos del árbol de la sabiduría. Y al tener sabiduría mundana, tenemos el conocimiento del bien y del mal. Y vamos a morir. Porque antes, pues el ser humano, somos hijos de Dios. El Señor, nuestro Padre, nos daba de comer del árbol de la vida. Y éramos eternos. Pero perdimos esa gracia de ser eternos al comer del árbol de la sabiduría. Que fuimos engañados, ¿eh? Así nos dice la historia en el Génesis. Y entonces, pues, nosotros caemos en el pecado al tener el conocimiento del bien y del mal. Y aquí nos menciona que tenemos ese don de saber quién es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, que ahorita lo estamos analizando, y estamos analizando los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces debemos de entender que pues sí hay un espíritu maligno que nos trata de confundir, nos trata de no entender las cosas de Dios, nos trata de que no conozcamos a Dios, y el Espíritu de Dios nos ayuda a santificarnos. Poco a poco nos vamos santificando al conocer a Dios, amarlo y servirlo. Así dice entonces este don de distinguir entre los espíritus. Dice espíritus falsos, habla en plural. Y el espíritu verdadero habla en singular. Son muchos los demonios y el Espíritu Santo pues, solamente es uno. ¿Sí? Y nos sigue mencionando ahí. Y a otros, la capacidad de hablar en lenguas. Hablar en lenguas. No solamente la gente que habla varios idiomas, ¿no? La gente que habla varios idiomas, pues se le dice políglota, ¿no? Hubo un personaje, y vuelvo a reiterar quién es, era Juan Pablo II,
Era su nombre que él se puso, pero en realidad su nombre verdadero era Karol Wojtyla. Era un señor polaco, fue sacerdote y que llegó hasta ser el principal dentro de la Iglesia Católica, que era el Papa, ¿no? Papa significa Pedro Apóstol Piedra Angular. Y hablaba muchos idiomas, ¿sí? Iba a cada país y a cada país les hablaba en su idioma. Los idiomas más conocidos, pues ya lo saben ustedes. El más importante ahorita en la actualidad es el inglés, ¿no? ¿Sí? En la época de nuestro Señor Jesucristo, el idioma más importante no era el latín o el romano, era el griego. Sí, pues era muy famoso ese idioma. Bueno, nuestro Señor Jesucristo hablaba varios idiomas también, ¿sí? Hablaba el hebreo, el arameo, el griego, ¿sí? Y dirán ustedes, bueno, también el romano, el latín, ¿sí? Y el saduceo. Ustedes me dirán, bueno, pues es que era nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero hablemos entonces de Juan Pablo II, que hablaba muchos idiomas. Iba a España, hablaba el español. Vino a México, hablaba el español. Iba a Estados Unidos, hablaba el inglés. Hablaba el polaco, pues él era polaco. ¿Eh? Fue a Francia, hablaba el francés. ¿Eh? Fue a Italia, pues hablaba el italiano. ¿Eh? Digo, son los idiomas más famosos, pero iba a Brasil y hablaba portugués, sí, porque ahí se habla portugués. Habla muchos idiomas, entonces la gente tiene el don de hablar en lenguas, sí, pero no solamente hablar en lenguas para comunicarse solamente así porque sí, sino para hablar de las cosas de Dios. Por eso le estoy hablando de este personaje, porque Juan Pablo II no llegaba nada más a hablar el idioma del país en donde estaba para platicar con los diputados, senadores, legisladores, gobernantes, así. No, iba con la gente para que la gente entendiera qué cosa, la palabra de Dios, para que conociera a Dios, lo amara y lo sirviera. Era muy carismático, Juan Pablo II, ¿no? Los que tuvieron la dicha de conocerlo, pues la verdad tuvieron una gran dicha de haberlo conocido y es increíble, ¿no? Y los que no lo conocieron, pues búsquenlo ahí en internet y se van a dar cuenta el formato que él usaba. El formato era el formato de nuestro Señor, nuestro Padre Dios, ¿sí? Y nos dice aquí el versículo siguiente ahí, en el mismo 10, pero ya al final, dice que a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en estas lenguas, ¿sí? El interpretar es muy importante. Tú puedes decir, bueno, pues yo estoy entendiendo lo que está diciendo, pero pues lo tengo que poner a trabajar, lo tengo que poner en marcha, ¿sí? Lo tengo que poner a llevar a cabo lo que me está explicando esa persona en mi propio idioma. Y le remonto en la época de los Hechos de los Apóstoles, nos lo menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles escrito por Lucas, en donde nos menciona en Pentecostés, cuando reciben los apóstoles el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y muchos discípulos y muchas mujeres, entre ellas nuestra Santísima Madre, María, empezaron a hablar en lenguas y la gente se espantaba. Había medos, partos, Capadocia, y todos los entendían en su propio idioma. Y decían, bueno, ¿qué estos cuates no son pescadores? Pues sí, eran pescadores. Y entonces, ¿dónde les sale esa capacidad de hablar en mi idioma? Yo con problemas hablo español, ¿no? Yo estoy hablando yo, ¿no? Ellos también decían lo mismo. Yo no puedo entender cómo es que ellos pueden hablar en lenguas. Pues sí, porque estaban hablando con el poder del Espíritu Santo. No estaban hablando con el poder de que haya sido al CELEX, ¿verdad? A estudiar idiomas, ¿verdad? Y sí, ya estudié inglés, ya estudié francés, ya estudié alemán, ya estudié italiano, ¿verdad? Y ya conocí a grandes personalidades ahí, ¿verdad? Grandes maestros, ¿verdad? Ay, sí, que saben mucho. Y ya después pasa el tiempo y ya no habla uno ningún idioma, pues ya se le olvidó a uno, ¿eh? Los idiomas. Ah, no, sí, porque no estás joven. Ay, no, sí. ¿En dónde estudias? En el CELEX. Estudia muchos idiomas. Ay, ya te sientes políglota. No, pues yo nada más hablo el calón, un montón de groserías y el doble sentido. Ah, eso sí, nunca se nos olvida. Esos son otros idiomas. No, pero estamos hablando de la capacidad que tienen estas personas de hablar en lenguas, de hablar en una situación
de que le transmiten a las demás personas la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el amor a Dios, y que te invitan a que te pongas a trabajar. Y bueno, aquí este capítulo nos menciona y nos hace referencia en la segunda parte de este capítulo lo que yo les había mencionado del cuerpo humano. Todo el cuerpo humano es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado. Si tenemos un dedo meñique es para algo. Si tenemos un dedo índice es para algo. Si tenemos dos oídos es por algo. Porque no tenemos dos hígados, tenemos dos riñones. Es por algo. Claro, un médico pues ya estudiado va a entender lo que les estoy yo diciendo, ¿no? Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es de que todos los dones son necesarios. Y se necesitan y están en el mundo y están en este planeta. En cada una de las personas. Si un personaje tiene todos los dones que se acaban de mencionar aquí, o sea, ya les hablé de un personaje, pues tenía muchos dones. Pero a lo mejor hay mucha gente que tiene todos estos dones, pues hay que ponerlos al servicio de los demás. Sí, porque hay muchas personalidades, ¿no? Digo, no voy a mencionar porque pues a lo mejor si menciona a muchos iba a decir, faltó fulano, faltó sutano, ¿qué? ¿Usted no lo conoce? ¿No lo conoció? No, no lo quiero mencionar porque que cometería el error de no mencionar a alguno. Y a lo mejor ustedes pues se enojan, ¿no? Sí, ¿no? Porque decir, ay, mencionó al que le interesaba, ¿verdad? Al que más le parecía bien y a ese no lo menciona, ¿verdad? Sí, porque va a salir con esa explicación de que yo tengo otros datos, ¿verdad? Y ustedes tienen otros, ¿verdad? Bueno, pues no sé. Entonces a lo mejor no nos metemos en esa película. Bueno, entonces es muy importante que ustedes tengan que el conocimiento de que el Espíritu Santo vive en nosotros, somos templos del Espíritu Santo, tenemos dones, no sé cuántos tengan ustedes, pues hay que ponerlos a ejercer al servicio de nuestro Señor. Porque es importante conocer, amar y servir a Dios. Y lo vamos a servir con los dones del Espíritu Santo. Y ya al principio pues ya vimos. Pero siempre y cuando, antes de que todo hagan ustedes, les voy a dar la fórmula secreta, hermanos. Es hacer la oración al Espíritu Santo. Invoquen al Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo. No vivimos otra época. Es la época en que nuestro Padre Dios nos ha permitido entenderlo. ¿Sí? En tres divinas personas es Dios. Pero ahorita el Espíritu ya vive en nosotros. Entonces pues, lo tenemos nosotros que asimilar de esa manera. No es que sean tres dioses. No, es un Dios. Y que se nos ha presentado Dios a nosotros en tres divinas personas. Muchos piensan que Moisés en el monte Sinaí vio a Dios. Pues no vio a Dios. Era el Espíritu de Dios, el ángel de Dios, el que le hablaba. Y muchos dicen, es que vio a Dios cara a cara. No, a Dios nadie lo ha podido ver. No tenemos un cuerpo humano como para poder ver a Dios, ¿no? Por eso Dios usaba ángeles. Y después ahora estamos viendo que usa seres humanos para llevarnos el mensaje. ¿Sí? Ya no usa los ángeles. Sí, sí existen y sí están en el mundo y vienen y están aquí con nosotros, a lo mejor ni los ves y de repente está ahí cerca de ti uno y te da un aletazo y tú piensas que el de al lado te dio un guamazo. Pues no, es el ángel de Dios que a lo mejor te está haciendo que reacciones. Pero a lo que voy es esto, ¿no? De que ya somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y antes que todo, hacer la oración al Espíritu Santo. Mucha gente hace oración al ángel que tenemos, porque todos nosotros tenemos un ángel que vive con nosotros. Sí, es como un guardia. Sí, le decimos el ángel de la guarda, ¿no? Ahí lo tenemos como guardaespaldas, siempre está con nosotros, ¿no? Y tú dices, ¿y cómo se llama ese ángel? Pues no se llama Gabriel, ni Miguel, ni Rafael, ni Uriel, ni tantos otros ángeles o arcángeles que ya se mencionan por ahí, no. El ángel que tienes se llama como tú te llamas, así se llama. Entonces háblate a ti mismo y ya. ¿Sí? Pero estamos hablando del Espíritu Santo, no del ángel, pero salió a la colación, porque a lo mejor ahorita el ángel te está diciendo, oye, yo también existo, no nada más el Espíritu Santo está en ti, yo también estoy aquí de adjunto, ¿no? Estoy ahí arrinconadito, ¿verdad? ¿Sí? Por eso también el ángel está con nosotros. Espero que esto te haya motivado
para que conozcas los dones del Espíritu Santo. Lo puedes leer ahí en el capítulo 12 de Corintios. Se mencionan muchas partes en la Sagrada Escritura, pero bueno, ahí te lo estoy invitando a que lo leas y lo escudriñes. Que Dios te bendiga.